¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Alejandra Wood, ella es la directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Alejandra, gusto de saludarte. Igualmente, Julio, muchas gracias por la invitación. Estamos, Alejandra, en un momento como bien especial para la minería. Hay como mucha presión, si se quiere, porque por un lado vemos que está el tema de la recaudación con un proyecto de royalty minero en segundo trámite en el Senado. Por otro lado, se ve al sector como puntal de la reactivación económica y además hay miradas que apuntan hacia tal vez una transformación. Quizás esa sea la palabra correcta, una mirada más verde, más acorde a los tiempos, más sustentable. Son varias cosas, ¿se puede conjugar esto? ¿Lo ves posible que avance la minería chilena en estos aspectos? Sí, a ver, sí, de todas maneras, pienso que hay un cuarto componente que tiene que ver con la etapa en que está nuestra industria minera. Las últimas 30 décadas, Chile se convirtió en el principal productor de cobre a nivel global. Hoy en día ocupa un 28% del mercado, y esto fue sobre la base de un conjunto de reglas claras, de estabilidad, que se diseñaron para atraer la inversión, para extraer esa enorme riqueza que existía bajo nuestra tierra y en el fondo contribuir al desarrollo del país. Pero como todo el mundo que entiende de minería, el tiempo en este sector cuenta. Y hoy nuestros yacimientos, nuestras minas, son minas que no tienen las mismas leyes de mineral, y eso significa que hay que mover más material para obtener la misma cantidad de mineral, hay que utilizar más agua y más energía también para hacerlo, y por lo tanto nuestro sector está en una encrucijada en que no es posible o va a ser imposible que se repita en nuestra historia lo que sucedió en las últimas 3 décadas, en donde Chile casi quintuplicó su producción de cobre, en donde el enfoque estuvo puesto en el volumen, y se ha ido transitando en los últimos 10 años hacia replantearnos un poco cuál va a ser el destino de la industria en los próximos 30 años. Y sin duda hay un contexto diferente, ¿no? Por un lado, tenemos lo que está sucediendo, la contingencia política, en donde tú mencionaste la discusión del royalty o de un aumento de los tributos para el sector, que es gatillado sin duda por la necesidad de atender las consecuencias de la pandemia por la que ha atravesado el mundo completo, y por supuesto nuestro país no es ajeno a ello. Y junto con eso sabemos que la pandemia llegó en un momento de mucha conmoción política debido al estallido social de octubre del año 2019, lo que en el fondo se ha encauzado en el trabajo de la Comisión Constituyente, que va a definir unas nuevas reglas para el país, que sin duda también van a tener repercusiones en la actividad minera. Y junto con todo esto, sucede que estamos también a nivel global en plena transición hacia lo que se llama una economía verde. ¿Qué significa eso? Que el mundo está transitando hacia el cambio en la utilización de la energía sobre la base de combustibles fósiles por energías renovables no convencionales, como es la energía solar, la energía eólica y un conjunto de otras tecnologías, la electromovilidad, todo lo que es la transformación digital, que tienen en su seno como protagonista al cobre y al litio, que son nuestros principales minerales o metales emblemas. Entonces, estamos también ante una oportunidad de protagonizar esta transición hacia una economía más verde y ayudar al planeta en su lucha en contra del cambio climático. Por lo tanto, la discusión del royalty tiene que darse con este contexto a la vista, de manera de que podamos tomar esa oportunidad que de otro modo es posible que la puedan tomar otras economías mineras. Claro, Alejandra, porque yo te planteaba tres temas y tú me decías, bueno, hay un cuarto, y dije, con tres va a ser mucho quizás los temas que me estás planteando, pero bueno, había uno más, y este que tú propones, no sé si está
presente al punto en que tú lo señalas en el proyecto, porque el proyecto, en base a lo que se plantea, digamos, el proyecto de royalty minero, tal como está, digamos, parte importante de la recaudación justamente va a hacerse cargo de los efectos al medio ambiente de la minería, pero yo me imagino que tú también crees que hay un desafío mayor y que se puede ser más ambicioso en este ámbito. A ver, yo no creo que esté tan claro que el proyecto en el fondo, o sea, que en esa redacción del proyecto que efectivamente vaya los dineros a hacerse cargo de los impactos históricos que el sector en el fondo ha tenido. Y justamente yo creo que eso es también parte muy importante de esta discusión, porque si efectivamente se trata de un royalty, por definición, el royalty es un tributo que tiene un destino. Y en el fondo, efectivamente nosotros creemos que esa mayor recaudación tiene que estar destinada a transformar a Chile en una potencia de productora de minería verde o minería sostenible, que en el fondo, de alguna manera, nos dará una ventaja en el mercado, puesto que va a ser comprobable el hecho de que nuestros productos son productos que tienen una baja huella ambiental. Es decir, es una minería baja en emisiones porque la matriz de su energía proviene de energías de fuentes renovables. Es una matriz que tiene o sea, es una minería que tiene una baja huella hídrica porque en el fondo y el sector ya está avanzando en cesar el bombeo de agua continental y comenzar a utilizar agua desalada. Y eso, digamos, propone o pone un conjunto de desafíos a las regiones mineras y desafíos al Estado y regulatorios. Por otra parte, también hay un fuerte trabajo en el sector en torno a hacerse cargo de sus residuos, partiendo, por ejemplo, con los relaves. Nosotros en el trabajo que hemos venido realizando estamos en el fondo proponiendo iniciativas para los relaves del pasado, que son aquellos que no tienen dueño. Nosotros tenemos una larga tradición minera y de los cuales de alguna manera el Estado debiera hacerse cargo. Los relaves del presente, que en el fondo son los relaves que produce la actividad minera hoy y que de alguna manera la gestión sobre ellos está regulado por la ley de cierre de faenas mineras, y los relaves del futuro. Y aquí hay un conjunto de iniciativas que tienen que ver con relaves que contienen menos agua y relaves que la posibilidad de procesar o reprocesar el material que hay en los relaves, lo que se llama minería secundaria, y también la gestión de residuos. Por ejemplo, el uso de residuos de fundiciones que se llaman escorias, como áridos para pavimentos, es decir, un conjunto de iniciativas, pero si te das cuenta en todas las dimensiones de la gestión y de la actividad, existe una nueva mirada que requiere del sector público y privado para poder implementar y, como te decía, transformarnos en una potencia en minería sostenible. Ahora, en esta nueva mirada hay, podríamos decir, responsabilidades compartidas. Por un lado, se requiere actualización, tal vez desde el punto de vista legal, a lo mejor de los mismos, no sé, voy a decir, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, por ejemplo, que a lo mejor también pueda tener desafíos ahí. Y por otro lado, el sector, tanto público como privado, del sector productivo. ¿Cómo ves que en esos sectores se está dando esta mirada? ¿Estamos en un buen momento? ¿Cómo se ha, por ejemplo, recibido no solo el tema de la minería verde o de estos desafíos de dar mayor sustentabilidad a la industria, sino también lo que tiene que ver con la recaudación? Mira, yo siento que el sector o la industria minera en general ha sido bastante mateo en el fondo realizar diagnósticos sobre la coyuntura y sobre cuál es la hoja de ruta en el fondo a seguir, y existe un amplio consenso en cuál es la dirección por múltiples trabajos que se vienen realizando, como yo te decía, desde hace ya bastantes años, ¿ya? Y lo importante de todas estas iniciativas es que en el fondo han convocado cada vez a un número más amplio y variado de personas y se ha profundizado esta visión
y también se le ha dotado de contenido, ¿no? Y esto tiene que ver con, en el fondo, junto con, digamos, tener una minería que se mantenga competitiva y que se haga cargo de ser una minería, en el fondo, más productiva, justamente por razones de competitividad, que también, en el fondo, pueda, digamos, hacer una contribución a, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, en el fondo, si un mundo, si el mundo requiere cada vez más cobre para luchar en contra del cambio climático, es un imperativo que ese cobre se produzca con la más baja huella ambiental y social posible. Y en ese sentido, siento que el sector ha avanzado mucho. Creo que el Estado quizás no ha sido dotado de los recursos necesarios para hacer las políticas públicas necesarias para facilitar este tránsito, para fiscalizar como se debe y para hacer buena regulación y atender en el fondo el tremendo desafío que significa, solo por dar un ejemplo, el tema del agua desalada. En el fondo es un imperativo que en el futuro se pueda construir, por ejemplo, infraestructura que se comparta en las regiones, porque de otro modo esa cantidad de plantas desaladoras también van a tener una huella en el territorio, y esa regulación le compete al Estado. Entonces, yo diría que es imperativo que esta visión sea una visión de conjunto y no una visión antagonista, en donde está el Estado y el sector productivo, cada uno por su cuenta, intentando en el fondo convivir, como siento que ha sido quizás tradicionalmente la relación, ¿no? Yo decía un conjunto de reglas del juego y una suerte de matrimonio por conveniencia en donde el sector paga los impuestos, el Estado recauda y se dedica a hacer política pública y en el fondo coexisten de esa manera. Yo siento que la gran oportunidad que brinda el momento global es que exista una visión de conjunto, que nuestro país tenga un desarrollo orientado por visión y que sin duda la minería es en el fondo la actividad clave, la actividad que nos mantiene en una liga global, que además es capaz de, en el fondo, apalancar las energías renovables no convencionales, energía solar, fotovoltaica, el hidrógeno verde como el combustible para la minería y también un desarrollo equitativo con foco en las regiones, con empleos de buena calidad y también construyendo de la mano de la academia, de la empresa y del Estado ciencia e investigación, desarrollo e innovación para también poder ser proveedores de servicios y tecnologías en este nuevo contexto. Pero eso requiere de que se construya una visión de conjunto y es por eso que el contexto de la discusión del royalty es el apropiado, porque aquí no solo se trata de subir los tributos al sector y seguir adelante como si nada, ¿no? Hay una oportunidad de por medio. Y de esa oportunidad queremos seguir hablando sobre innovación, sobre el desarrollo, sobre la importancia que tiene para el futuro de nuestro país. Al regreso de una pausa, seguimos conversando junto a Alejandra Wood. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Alejandra Wood, directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la minería. Antes de ir a la pausa hablábamos sobre innovación, sobre una mirada más de conjunto. No sé si en el proyecto del royalty minero está plasmado esto a cabalidad, considerando de que también hay una idea de destinar recursos a los propios territorios, a avanzar en políticas públicas, pero aquí también tú planteabas que existe un desafío de cómo utilizar tal vez de la mejor manera y con esa misma mirada de conjunto estos recursos. Sí, mira, es interesante constatar que el royalty o impuesto específico a la minería, como se le llama, que existe hoy, en la última década ha tenido un promedio de recaudación de 600 millones perdón, de 200 a 300 millones al año a
la promoción de ciencia, tecnología e innovación, y nosotros en el fondo creemos que en esta nueva legislación ese monto debiera doblarse, ¿ya? O sea, deberían ser alrededor de $600 millones al año los que de impuesto específico que se destine de forma íntegra a ciencia, tecnología e innovación con estrategias en el fondo orientadas por visión, ¿ok? Que por lo menos 2/3 de este monto vayan a ese tipo de iniciativa y quizás 1/3 de eso vaya a todo el ecosistema de innovación minero, ¿ok? Y básicamente la idea un poco es que justamente se creen centros tecnológicos y que exista investigación tecnológica que sea precompetitiva y asociada o asociativa para desafíos que son desafíos colectivos del sector, como por ejemplo, qué sé yo, cómo electrificar la mina. Hoy en día, qué sé yo, el transporte adentro sigue siendo a través de combustibles fósiles. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros desafíos que son desafíos transversales para el sector minero. ¿Qué hacer con los relaves? ¿Cómo disponer los relaves en el territorio? Ese es otro gran desafío que enfrenta la industria en su conjunto, ¿no? Y en el fondo hay una cantidad de desafíos de carácter industrial que son tecnológicos, muchos de los cuales tienen que ver justamente con temas de sostenibilidad, que están asociados a las energías renovables, que están asociados al uso del hidrógeno verde, que estarán asociados a todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza, también que están asociados, por qué no decirlo, a que seamos capaces, por ejemplo, de renovar nuestra capacidad de fundición. Chile hace 3 décadas era líder en capacidad de fundición de refinería en el mundo, liderazgo que hemos perdido, y yo diría que nuestra industria está en un estado cercano a la extinción, y siendo que tenemos en el fondo la producción de la mayor cantidad de concentrados en el mundo, y si queremos efectivamente entrar en esta nueva economía que requiere materiales más complejos, nuevos materiales, y también en una economía más circular que necesita reprocesar desechos, no podemos no renovar en parte esa capacidad de fundición, y tienen que ser fundiciones que tengan una bajísima huella ambiental. ¿Por qué no pensar que mucha de esa ciencia y esa tecnología también es posible desarrollarla en Chile con nuestros científicos, con profesionales locales, y de esa manera generar nuevas fuentes de trabajo de altísima calidad y nuevos empleos? O sea, creo que en el fondo es esa la visión que es necesario impulsar. Alejandra, tú hablabas sobre, hace un rato, respecto de las oportunidades que tenemos, por ejemplo, en cuanto a minería verde. Yo veo que tal vez en lo que tú acabas de decir, hay otra oportunidad también, tomando la capacidad humana, a la ciencia chilena, en el sentido de que hay desafíos respecto de lo que se produce con el concentrado, de que Chile pueda, digamos, pasar a ser un país que va un poco más allá en esto, porque entiendo que de los países que se dedican justamente a la extracción de cobre, no vemos países que se dediquen, por ejemplo, también a la vez a la manufactura o a llevar esto, a darle un valor agregado. Ahí también parece que hay una oportunidad de que Chile pueda a lo mejor liderar y generar un cambio en esto. Mira, yo creo que es súper importante un poco educar en lo que sucede con nuestro producto aguas abajo en la cadena de valor, porque si bien nosotros somos los principales productores de cobre, no somos los principales vendedores del metal puro. Nuestra industria produce un 50% de cobre contenido en cátodos, que son unas planchas cuadradas que tienen 99,99% de cobre puro, y esa se vende a empresas que se llaman semi-manufactureras, es decir, lo transforman en alambrón, que luego va a otras industrias
para producir partes y piezas para equipos de aire acondicionado, tecnología, piezas de mayor sofisticación, y de ahí llegan a un usuario final. Y luego producimos un 50% de nuestra producción, que es cobre que va en un concentrado, con un 25% de contenido de cobre, en barcos a las condiciones alrededor del mundo, en un 50% a Asia, principalmente a China. ¿Ok? Chile no tiene una industria, digamos, manufacturera o una industria aguas abajo, no la tenemos, y como país, por el tamaño de nuestra economía, es difícil que la tengamos, ¿ok? Pero en el fondo sí podemos renovar nuestra capacidad para fundir y refinar y no tener que transportar con una altísima cantidad de emisiones, digamos, barcos hacia Asia que contienen solamente un 25% de cobre. Y por otra parte, y esta es una discusión que ni siquiera existe en nuestro país, y por eso es que en el fondo es relevante que se abran más espacios para hablar de estos temas, dado que la nueva economía va a requerir tanto cobre, se está mirando el abastecimiento de estos minerales que son considerados críticos para la transición como algo estratégico, geopolíticamente estratégico. Entonces también es interesante, por ejemplo, pensar que Perú y Chile casi proveen casi un 50% del cobre que el mundo consume. Entonces, ¿por qué no pensar que también podemos colaborar de manera regional para ver cómo podemos beneficiarnos como países productores? Y yo creo que el camino correcto no necesariamente es entrar en la semi-manufactura, sino que de verdad convertirnos en polos que ofrecemos servicios y tecnología para hacer la minería más sustentable del mundo al resto del globo. ¿Por qué no? O sea, lo que tú estás diciendo me parece que es como muy relevante, o sea, es estratégico para el futuro del país y podríamos decir no solo de Chile, de este sector del mundo, podríamos decirlo. Así es, y por eso es tan relevante estas conversaciones que tienen que ver con el futuro, y además estamos hablando de una industria de muy largo plazo, ¿no? Y también de un mercado que tiene que generar las condiciones de precio para que efectivamente esas reservas, que nosotros también somos las principales reservas del mundo, sea atractivo venir a invertir, ¿no? Y por eso todas estas reglas del juego, a nosotros nos parece muy legítimo que haya una discusión en torno al royalty, y es muy relevante que esta discusión tenga a la vista todos estos elementos que están dibujando el contexto de la industria de las próximas décadas. No va a suceder, no va a ser como ha sido en el pasado, va a ser en el contexto que yo de alguna manera estoy tratando de ilustrar en esta conversación, y es por ello que es una conversación muy relevante para la toma de decisiones, como te digo, no solamente para los privados, sino que para el Estado también, porque sabemos la importancia que el cobre tiene en nuestro desarrollo. Eso es. Alejandra, si miramos la minería chilena desde este punto estratégico que le hemos dado en esta última parte de la conversación, no solo se trata de cobre, también de litio. ¿Qué desafíos ves en la minería más del litio, que para muchos es como un mineral, no sé si tan del futuro, pero o sea, no sé si tan solo del futuro, sino que también muy del presente, con la electromovilidad, con muchas cosas que se están dando ya en el planeta? Sí, bueno, sin duda el litio es otro de los minerales críticos para la transición hacia una economía verde. He visto algunos estudios que dicen que su utilización va a aumentar en hasta un 40% en la economía global, y Chile es el segundo país que lo produce. Ahora, el litio no se compara con el cobre, puesto que es otro tipo de industria completamente distinta. El litio ni siquiera es considerado un mineral, pero eh, digamos, en nuestra legislación, regulatoriamente, tiene un tratamiento distinto al cobre.
¿ok? Fue considerada una industria estratégica y por lo tanto se puede acceder a su explotación solo por una concesión del Estado. Hay muchos críticos que sostienen que esta regulación impide que Chile en el fondo despegue y potencie al máximo su capacidad de producción de litio. Yo tiendo a estar de acuerdo con eso, pero sin embargo creo que aún así somos uno de los principales actores. Y el litio básicamente es esencial en el almacenamiento de la energía renovable y también es necesario tener una discusión tan rica como la que estamos teniendo en torno al cobre para la industria del litio. Nosotros como grupo que ha trabajado en torno a la mesa de minería verde, la Comisión de Desafío del Futuro del Senado, hemos recomendado que exista una comisión que también haga un trabajo similar para el litio, puesto que también va a ser muy estratégico para el país. Quería llevarte a otro tema, en materia de género. ¿Cómo ves a la industria? ¿Hay desafíos también, tal vez conversaciones pendientes o avances que tal vez también tú nos tienes que notificar, que nosotros a lo mejor no sabemos del todo? Bueno, esta es una industria tradicionalmente masculina y probablemente quizás de los sectores productivos más masculinos que hay en el fondo, porque tradicionalmente además se le asociaba, ¿no?, con un trabajo como de fuerza física, estoy diciendo tradicionalmente hace ya muchas décadas. Hoy en día es una industria totalmente tecnológica en ese sentido. Sin duda está al debe en la incorporación de mujeres en comparación con otros países mineros que también están al debe, porque, como te digo, es una industria que tradicionalmente es muy masculina y la industria se ha puesto metas y está siendo muy proactiva en brindar las condiciones para atraer talento femenino y para retenerlo, que quizás es lo más difícil. Ahora, sin duda que las nuevas tecnologías van a permitir que haya una mayor rapidez en la incorporación y retención de la fuerza laboral femenina, en tanto permite la operación remota de yacimiento. Ustedes han de saber que, por ejemplo, Camina Los Bronces, que está solo 65 kilómetros de la Plaza de Armas, vecina a la ciudad de Santiago, se opera a través de un centro de operación remota en la Torre Titanium en Vitacura. Y entonces eso hace posible que sea más atractivo y más fácil para profesionales femeninas poder compatibilizar la actividad con estar cerca de su casa, con llegar a su casa todos los días, por no tener que estar en turnos de trabajo en zonas remotas, como suele suceder con el norte de Chile. Y déjenme decirle que Los Bronces de Anglo American no es la única compañía minera que tiene centros de operación remota, los tiene BHP con Escondida y con Spence, los tiene también o los está construyendo Antofagasta Minerals en la ciudad de Antofagasta. Entonces me atrevería a decir que la incorporación de, digamos, las tecnologías 4.0 en el sector minero van a brindar muchas mayores oportunidades para que las mujeres ingresen a trabajar en el sector minero, como también todas estas nuevas tecnologías para la sustentabilidad, ¿no? Todo lo que está hablando de energías renovables, servicios basados en la naturaleza, van a demandar diferentes talentos, diferentes profesiones, y me encantaría pensar que muchas mujeres también se van a sentir muy atraídas por estas nuevas oportunidades. Alejandra, queremos agradecerte porque bueno, hay tanto que conocer, tanto que debatir, conversar sobre la minería, que incluso se nos lleva a acabar el tiempo. Esperamos también que a partir de las conversaciones que están dando en el Senado, con estas instancias de conversación, seminarios, también el mismo debate del proyecto de ley, tal vez más adelante podamos volver a conversar, porque esto sin duda que va a dar para hablar de muchos temas que están relacionados con la minería y que son todo un desafío. Así que te agradecemos por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien, gracias a ti. Nosotros los invitamos a que tanto este diálogo junto a los que hemos tenido anteriormente en Senado Conecta puedan revisarlos
en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, también a que estén muy atentos a nuestras redes sociales del Senado, donde estaremos anunciando novedades sobre nuestros próximos capítulos de Senado Conecta. Gracias por su compañía.